Buenos días. El grupo 12 les presenta la lectura crítica de un artículo sobre terapéutica correspondiente al componente parcial de medicina basada en la evidencia. Para empezar, nos surgió la siguiente pregunta de investigación y la formulamos en formato PICO, siendo la siguiente. En mujeres en edad reproductiva con infección del tracto urinario no complicadas, ¿es más efectivo el manejo con nitrofurantoína 100 miligramos vía oral en comparación con fosfomicina trometamol en sobre de 3 gramos vía oral para la resolución de síntomas asociados a ITU o para evitar la progresión de los mismos? En la descripción del proceso de búsqueda utilizamos 3 bases de datos que fueron PubMed, Embase y Trip Database. Incluimos diferentes términos usados en la pregunta PICO de investigación planteada, como se ve en la siguiente tabla en pantalla. Se utilizó principalmente el conector AND para limitar los resultados de búsqueda. Se usaron diferentes herramientas de cada base de datos, tales como la opción Advanced en PubMed y PICO en Embase para facilitar la búsqueda. También se utilizaron pocos filtros o ninguno para limitar los resultados, ya que estos fueron muy específicos solo con el uso de los términos y de las opciones seleccionadas. Finalmente, en las 3 bases de datos encontramos el mismo artículo, ya sea de primera, segunda o cuarta opción del buscador, y decidimos seleccionarlo con nuestro artículo de elección. Dentro de las razones de selección del artículo es importante mencionar que en principio buscamos como diseño inicial de elección una revisión sistemática de literatura, ya que era el diseño que nos brindaba la mejor calidad de evidencia disponible según la pirámide de evidencia. Sin embargo, en las bases de datos utilizadas para la búsqueda, al usar el filtro de Systematic Review, encontramos artículos y guías que presentaban resultados o información muy general, muy amplia al respecto del tema de las infecciones del tracto urinario y que no se centran ni en tratamiento ni en la población que escogimos. Por esto, al ver que los artículos encontrados bajo este diseño no eran óptimos para responder a nuestra pregunta, cambiamos el diseño a experimento clínico aleatorizado, segunda opción en la pirámide. Después de utilizar el filtro de Randomized Control Trial, encontramos diferentes artículos, basándonos en diferentes criterios, principalmente el título del estudio, el cual fue bastante atractivo. Terminamos escogiendo este artículo que consideramos ajustaba mejor a nuestra pregunta de investigación, titulado en español El efecto de la nitrofurantoína en esquema de 5 días frente a la fosfomicina de dosis única en la resolución clínica de la infección no complicada del tracto urinario inferior en mujeres. Tomamos en cuenta aspectos como la inclusión en el título de palabras como la intervención fosfomicina y nitrofurantoína, el desenlace, la resolución de síntomas y la población que son las mujeres. Utilizando la guía de User's Guide for an Article About Therapy, hicimos el análisis de lectura crítica del artículo. Para este diseño en especial, encontramos que es importante evaluar 3 aspectos principales. Primero, tenemos que evaluar qué tan serio es el riesgo de sesgo, luego analizar los resultados obtenidos en el estudio y finalmente ver cómo podemos aplicar dichos resultados a las pacientes femeninas en edad reproductiva con ITU no complicadas. Para el primer punto, acerca del riesgo de sesgo, se analizó que ambos grupos de intervención, a quienes se les dio fosfomicina y a quienes se les dio nitrofurantoína, fueron aleatorizados y enmascarados tanto los pacientes como los investigadores, ya que la intervención se entregó en sobres sellados. A continuación, la tabla nos demuestra que las características demográficas y los factores pronósticos al inicio del estudio son similares, a nuestro parecer. Sin embargo, reconocemos que los pacientes pertenecen a diferentes países y a grupos etarios, ya que el rango de edad es muy amplio. Además, el tamaño de muestra fue significativo y esto juega a favor para que el azar no afecte la aleatorización y así asegurarnos que se cumpla el objetivo de balance de pronóstico. A medida que fue avanzando el estudio, nosotras consideramos que el balance pronóstico no se mantuvo, ya que el esquema de tratamiento de fosfomicina era de 1 dosis y la de nitrofurantoína era de 5, lo que nos lleva a pensar que los pacientes probablemente se dieron cuenta cuál de las dos esquemas de tratamiento estaban recibiendo, afectando así el enmascaramiento de los pacientes. Al final del estudio queda claro que no se mantuvo el balance pronóstico, ya que las limitaciones del estudio comentan que se perdió el enmascaramiento. Dicho lo anterior,
como estamos asumiendo que no se garantiza el enmascaramiento del paciente a lo largo del estudio, podemos pensar que esto puede afectar el resultado del mismo y causar sesgo. Nos queda la duda de si el resto de personas descritas en esta tabla fueron enmascaradas, ya que solo mencionan haber enmascarado a los investigadores que brindaron la intervención. Adicionalmente, el estudio fue completado y no comentan que se haya detenido antes de tiempo. Para evaluar si las pérdidas fueron significativas en el estudio, realizamos un análisis de sensibilidad en donde encontramos que el mejor escenario mostró menos eventos para el tratamiento con nitrofurantoína, mientras que el peor escenario mostró más eventos. Por esto podemos decir que hubo demasiadas pérdidas en este estudio y que probablemente los resultados del tratamiento se vieron afectados por las pérdidas. A pesar de considerar que las pérdidas que tuvieron en cada grupo de intervención son significativas y podrían perjudicar la validez del estudio, al realizarse el análisis por intención de tratar y aparte el análisis por protocolo, en donde no tienen en cuenta las pérdidas durante el seguimiento al analizar los datos, podemos decir que éstas no afectan los resultados del estudio, ya que dicho análisis compensa el balance de factores pronósticos a pesar de las pérdidas. Seguidamente hablaremos acerca de los resultados del estudio. En cuanto al valor P, que se muestra en la siguiente tabla de los resultados clínicos en una respuesta a los 28 días, podemos ver que como es menor a 0.05, entonces nos indica una buena efectividad en cuanto a los resultados. Por otro lado, evaluando el valor del intervalo de confianza, que es de 95%, nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro con 95% de certeza y nos indica buena precisión en los resultados, ya que el intervalo no pasa por el número 1. Evaluando esto, podemos decir entonces que los resultados son estadísticamente significativos. Ahora, en cuanto a los cálculos de diferentes indicadores estadísticos, encontramos lo siguiente. El riesgo relativo al ser mayor a 1 indica que existe asociación positiva, es decir, que la presencia de la intervención en pacientes recibiendo nitrofurantoína se asocia a una mayor frecuencia de que suceda el desenlace esperado, la resolución de síntomas. La reducción absoluta de riesgo, al ser menor a 0, nos orienta a una asociación positiva, es decir, que la nitrofurantoína afecta positivamente al paciente y mejora los síntomas o resuelve el cuadro de ITU. La reducción de riesgo relativa nos indica de que los pacientes no se hubieran curado usando fosfomicina, 78% se curaron usando nitrofurantoína. El resultado del número necesario a tratar nos indica que se requiere tratar a 8 individuos con nitrofurantoína para evitar un desenlace negativo respecto a los que se producirían con fosfomicina. Finalmente, para poder considerar aplicar los resultados a nuestra paciente, debemos considerar que las pacientes tenidas en cuenta para el estudio fueron mujeres desde los 18 años en adelante con ITU no complicadas. Este es un rango bastante amplio, sin embargo, abarca nuestra población de interés. También consideramos que aunque vayamos a aplicar dichos resultados a una paciente colombiana, probablemente el hecho de que las mujeres consideradas para este estudio provengan de diferentes nacionalidades nos provee un amplio espectro de distintas características sociodemográficas. Además, el estudio sí consideró los posibles resultados importantes para los pacientes. El desenlace que más nos interesa a nosotros es la mejoría clínica de los pacientes. Sin embargo, también tuvieron en cuenta la respuesta a mejoría bacteriológica y otros desenlaces adversos. Aunque este estudio en particular no hable de precios, para los precios en Colombia, basándonos en las conclusiones del estudio, valdría la pena los costos de la intervención de nitrofurantoína comparado con los riesgos, ya que dicha intervención la cubre el POS y es más costo efectiva. Por otro lado, la fosfomicina solo tiene opción de precios moderados y no la cubre el POS. Para la evaluación de riesgos y beneficios es importante tener en cuenta que los efectos adversos de la nitrofurantoína fueron muy pocos. La resistencia a cepas bacterianas es muy baja y la resolución de síntomas, aunque no fue el 90% de éxito esperado por los investigadores, sí tiene un mejor rendimiento que la fosfomicina. Para concluir, podemos decir que en general, basándonos en los criterios anteriores, sí pensamos que la nitrofurantoína es más efectiva que la fosfomicina para el tratamiento de ITU no complicadas, ya que consideramos que el estudio fue realizado de una buena manera en términos generales. Aspectos como deficiencias en el enmascaramiento realizado y las pérdidas del seguimiento le restan validez al estudio. Sin embargo, se cumplieron la mayoría de criterios de la lectura crítica, manteniendo la validez del estudio. Muchas gracias.